Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial más de esta saga de PHP, de estos increíbles tutoriales de PHP. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema de las variables, un asunto muy importante dentro de la programación y dentro de cualquier otro lenguaje diferente a PHP. Bien, vamos a definir primero qué es una variable, cómo definimos este concepto que probablemente para muchos sea un poco raro. Si eres tu primera vez con la programación, es un concepto muy raro y tal vez no entiendas del todo en qué consiste. Bien, pues vamos a definirlo. Una variable, hablando ya en términos computacionales, es un espacio reservado en la memoria de la computadora para almacenar un dato. Eso es una variable. Vamos a definirlo como un pequeño contenedor, una pequeña caja, un pequeño espacio, que es la manera correcta de definirlo, que se reserva en la memoria de la computadora para poder almacenar un dato temporalmente. Vamos a poner aquí temporalmente. ¿Por qué? Porque esta variable, pues una vez que finaliza el ciclo del programa, pues se destruye. Entonces, bien, otro de los puntos que tenemos que considerar es que estas variables almacenan un tipo de dato específico. En PHP, PHP se caracteriza por ser un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos especificar el tipo de dato de dicha variable. Recuerden que en el tutorial pasado vimos acerca de los tipos de datos que habían en PHP y eh, manejamos bastantes tipos. Manejamos, por ejemplo, el tipo entero, el cadena, el tipo float, el tipo booleano y entre otros más. Entonces, esos tipos de datos, obviamente reflejados dentro de las variables, pues podemos decir que una variable puede almacenar tanto un número, tanto una cadena, tanto un valor booleano. Entonces, PHP es de tipado dinámico. Quiere decir que no importa si nosotros almacenamos una cadena, nosotros nos tenemos que preocupar por de especificarle qué tipo de dato es, si es entero o si es cadena o si es flotante, etcétera. En otros lenguajes como Java, como C, nosotros tenemos que especificarle de manera directa el tipo de dato que esa variable va a almacenar. Entonces, ¿cómo definimos variables en PHP? Vamos a ver esa parte. Bien, pues primero que nada tenemos que abrir el código o etiquetas de PHP y como primera regla nosotros tenemos que poner el signo de dólar. Enseguida nosotros tenemos que poner el nombre de la variable relacionada al tipo de dato o al contenido que nosotros vamos a almacenar en dicha variable. Si yo voy a almacenar un número que me va a permitir hacer una suma, vamos a ponerle, por ejemplo, número uno. Ese sería el nombre de nuestra variable. Entonces, para almacenarlo, para almacenarle algún valor, vamos a colocarle el signo igual y posteriormente el contenido de esa variable y terminamos con un punto y coma. De esta forma, nosotros ya tenemos almacenado o almacenado dentro de esta variable el número 12. Y así de sencillo. Ahora, si yo quiero reutilizar esa variable en todo mi programa, lo puedo hacer. Por ejemplo, yo voy a declarar otra variable que se llame número 2 y que sea igual a otro número, 15, por ejemplo. Recuerden, hay que tener en cuenta que todas las instrucciones dentro del lenguaje de PHP
se tiene que terminar con punto y coma. Eso es muy importante. Tercer variable, suma va a ser igual a... Ahora, yo no voy a hacer la suma de 12 más 15, sino voy a llamar a número 1 y a número 2. ¿Por qué? Porque son variables que yo ya he declarado y que sus valores están reservados dentro de la memoria de la computadora como tal. Entonces, creo otra variable para poder almacenar la suma. Suma de número 1 más suma más el número 2. Termino con punto y coma. Y bien, ¿qué pasa si yo quiero imprimir el contenido de la variable suma? Pues sencillamente vamos a utilizar una instrucción que se llama echo y llamar a la variable suma. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestro servidor local e irnos a la parte de tutoriales PHP. Ahorita se los muestro. Y aquí tenemos la parte de variables.php. Y como se dan cuenta, pues aparece el número 24. ¿Ok? Entonces, en este sentido, trabajan las variables dentro de PHP. Entonces, que quede claro que una variable es un espacio reservado en la memoria de la computadora para poder guardar o almacenar un dato en específico. Ya habíamos visto los tipos de datos, entonces ahora aplicando esos conceptos nosotros podemos almacenar cualquier tipo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner verdadero. Va a ser igual a true. ¿Qué tipo de dato es este? Es un tipo de dato booleano. Entonces vamos a imprimir el valor de la variable. Vamos a ir al navegador y me aparece 1. Pero ¿qué pasa si yo pongo false? No me sale nada. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un tipo de dato solamente para hacer comparaciones, para hacer decisiones. Cuando estemos hablando sobre estructuras de control, vamos a poder hacer uso de estos tipos de datos booleanos. Por ejemplo, si yo quiero iniciar una variable verdadero y dentro de mi ciclo quiero cambiar esa variable a falso, es allí donde se utilizan estos tipos de datos. Entonces, pero lo que nos tocó ver ahorita es la cuestión de las variables. Bien, pues esto ha sido todo, amigos, y espero que les haya servido y que haya quedado claro el tema de las variables para así poder pasar a otro tema más interesante. Nos vemos en un próximo video. Bye.